Bueno, tenemos con nosotros a nuestro columnista, estrella. Eso decía siempre Martín García cuando estaba yo. Claudio Boyé, psicoanálisis y política. No sé qué nos trae hoy. A ver, Claudio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola están? Claudio. Hoy, bueno, voy a seguir con el tema este de salud mental, no, locura. Esto que ha propuesto este gobierno, ¿no? Jorge Macri. Pero yo lo quería encarar desde el punto de vista a ver, es nuevo quizá lo que propone Jorge Macri en cuanto a técnicas, tecnologías, que tiene que ver con el hospital de agudos alvear y los distintos dispositivos que tiene para ver quién está en la calle, como Buenos Aires Presente, el SAME, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, esto no es nuevo. Esto tiene una historia, y la historia que tiene es una historia que, paradójicamente, es consubstancial a la formación del Estado Nacional. Ya estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Formación del Estado que implicaba un proyecto de sujeto sociomoral colectivo. Esto es Urquiza, después de Caseros, es lo que se llama la organización nacional. Y este sujeto sociomoral colectivo, digamos, implica una reforma mental y moral de la población. Y se encuentran con, o por lo menos uno puede encontrar, leyendo, digamos, distintos escritos de esa época, digamos, un fantasma que recorre, digamos, a ese proyecto, que es la locura colectiva, que es previa a los manicomios. Esa locura colectiva tenía un nombre, barbarie. Ah. Entonces, uno puede hacer perfectamente la analogía entre locura y barbarie. Eh, ¿Y qué era la barbarie? Era justamente lo que estaba más allá del Buenos Aires vencedor, ¿no? Eh, y esto se va a incluir en este proyecto de país, de organización nacional, donde, fíjense ustedes, eh, estamos hablando del año 1870, un poco de 1869, 68, donde Vélez Sarsfield redacta el Código Civil y Comercial. Eh, en ese Código Civil, esto lo traigo a cuento, digamos, si bien no tiene directamente que ver con la locura, sí tiene que ver con esto que quiero marcar, que es la continuidad lógica de algo que uno dice, pero me estás hablando de 1870, estamos en el siglo XXI, estamos en 2024. Sin embargo, fíjense ustedes, el Código Civil, está la ley de matrimonio civil que pone Vélez Sarsfield, y en los impedimentos al matrimonio, Vélez Sarsfield plantea uno de ellos, uno de los impedimentos, son 9, es que los sordos mudos, que no se deben entender por escrito, pueden tranquilamente, pueden no casarse, están impedidos de casarse, si no se deben entender por escrito. Estudiando, bueno, esta cuestión, evidentemente esto tenía que ver con la cuestión que hacía al racismo en esa época, y no se dirigía a los sordos mudos, sino que se dirigía a los analfabetos, porque el proyecto de país que quería formar no los incluía. Ahora, fíjense, este impedimento en 1988 se trata de la ley de divorcio, se modifica la ley de matrimonio civil y en la Cámara de Diputados este impedimento se elimina. Cuando llega a la Cámara de Senadores, a la comisión que preside Eduardo Menem, que era de familia, mujer y Uy, minoridad, Menem. incluye nuevamente este impedimento. ¿Hasta cuándo existió este impedimento? Hasta la reforma del Código Civil de 2015, que empezó a funcionar en el 2000, o sea, en 2016. O sea, de 1870 a 2016, los sordomudos, sin no van a entender, por escrito no se podían casar. Así como pasa esto, digamos, con este ejemplo que acabo de dar, también en esa época donde, digamos, los locos, por decirlo de alguna manera, los mendigos, los inválidos, los mendicantes que estaban en la calle, eran sacados, digamos, y estamos hablando de la época de Rey Berti, de la época después de Urquiza, y sigue los nombres si uno quiere. Entonces, esta figura
del loco va a parar al asilo, digamos, asilos que no se construyeron hasta bastante después, pero son segregados, van a las cárceles, todos juntos, no importa, si eran locos, si eran borrachos, si eran mendicantes, si eran delincuentes. Digamos, lo que pasa que esta era una figura siniestra, había que sacarla, había que eliminarla, había que utilizar la lógica de, ¿cómo decir?, de la segregación y el abandono, que era lo que se hacía cuando estaba asignado, bajo el argumento de alguna manera, de poder ayudarlos, ¿no? Ujú. Eh, Esto comienza, digamos, con la creación de la Facultad de Medicina, también en esa época, entonces se iba a ayudar a esta gente que en realidad se la terminaba sacando porque molestaba, porque significaba la barbarie. Ahora fíjense ustedes que, digamos, hay un lazo que liga de una manera significativa esto que tiene que ver con la locura, digamos, que es algo que urbanamente, digamos, ¿no? Porque era justamente la urbanidad lo que se preservaba, tenía que ser corrida, digamos, y esta locura, digamos, se redita, digamos, como barbarie hoy en el conurbano, Mm. por lo menos para la mirada de Buenos Aires, ciudad. Mm. ¿Por qué digo esto? Por dos cuestiones. Una que digamos, realmente pensando y trabajando esta cuestión, me la confirmó el otro día por televisión el diputado Miguel Ángel Pichetto, quien ante una pregunta sobre la dolarización responde que no, este país, Argentina, no es como El Salvador, que es un pequeño país que tiene solamente maras, cárceles y policías, que no tiene librerías, no tiene bibliotecas, no tiene libros. Es como un municipio del conurbano, dice el amigo Pichetto. Mira. Bueno, fíjense ustedes, ¿no? O sea, como otra vez vuelve a aparecer bajo otros nombres esta figura de la barbarie de Caday. Y otra cuestión, cuando fue jefe de gobierno, el primo de Jorge, o sea, Mauricio Macri, digamos, no se le ocurrió a Mauricio hacer esta cuestión de internar a los que estaban en la calle, sino que usó a la Unión de Control de Espacio Público, la famosa UCEP, los cargaban en camiones y los tiraban en el segundo cordón del conurbano. Mira vos. En este momento están muy preocupados, y esto lo hablé con gente que está trabajando, digamos, que está trabajando en los paradores, y por lo tanto me contaban que había una reunión hoy a la mañana porque tienen urgencia de sacar de la calle a toda esta gente que eh, casualmente o no casualmente, en lo que dijo Jorge Macri, ¿de qué habla? Habla de la peligrosidad, ¿no? Que es lo que quiere eliminar del artículo 20. Digamos, o sea, que mejor es eliminar el artículo 20 para hablar de peligrosidad para sí, para terceros. Esta peligrosidad para sí, para terceros, la ubica en la figura de la adicción, a pesar de que incluye la adicción en la salud mental. Y justamente la figura de la peligrosidad es la que aparece a finales del siglo XIX, ¿no? Con la criminología, y entonces el loco es peligroso. Hoy el loco peligroso es el adicto, digamos, lo dice claramente Jorge Macri y usa y tiene sus ejemplos. ¿Para preservar qué? Para preservar, digamos, para preservar la ciudad, para preservar la belleza de la ciudad, para preservar los habitantes de la ciudad. No olvidemos que esta pelea que hubo allá después de Casero, a partir de Urquiza, vencimiento de Rosas, tuvo también actos simbólicos, no solamente se llamaban los locos, sino que Sarmiento crea el Parque 3 de Febrero, que era donde estaba la famosa quinta de Rosas, acto Ujú. simbólico para que las señoritas, las señoras de Buenos Aires puedan pasear por ahí. Hoy día lo siguen haciendo. Sí, Eh, es un chiste. No te voy a interrumpir, los columnistas no se los interrumpe, se los escucha. Tenemos poquito no, tiempo no, ahora, sí, pero sí. Dime. Hola. bueno, sí, adelante, adelante. Estamos hablando porque hoy es un día de la mujer, entonces acá estamos invitando a No, una no, sí, compañera. ya sé que es el Día de la Mujer.
Y bueno, un aporte nada más terrible, es que el primer manicomio que se crea en la ciudad de Buenos Aires, en la Buenos Aires de esa época, es el actual Moyano. O sea, el primer manicomio es el manicomio de mujeres. ¿Se Fíjense ustedes empezó qué con el cosa. manicomio de las mujeres? ¿Qué lo parió? No sabía Es eso. el primero que se crea. Bueno. Después se crea el famoso Hospicio de las Mercedes, que tuvo otro nombre, Buenaventura antes, ¿no? Eh, pero bueno, marginalidad, locura y delito llaman a la intervención médico-social en el siglo XIX y en el siglo XXI. Mm, ¿Para qué? Para justamente terminar, digamos, con la barbarie. Yo creo que el objetivo, en definitiva, de toda esta gente que tiene un lazo muy, muy directo, digamos, muy directo con lo que es la ideología con la cual se funda eh, digamos, la Organización Nacional, el Estado Nacional, etcétera, etcétera, no llega por casualidad, no son coincidencias, ¿no? Hay una lógica detrás de esto, que es la lógica de lo que llamamos normalmente la derecha en Argentina, ¿no? Por poner otro nombre. mm. Pero bueno, en definitiva sí, es la derecha que piensa, digamos, lo mismo que pensaba Urquiza, lo que pensaba Belizar, lo que pensaba Videla, etcétera, etcétera, etcétera. Nada Bueno, Trece, ha yo quiero dejarlo. variado. Parece que la historia no pasó. Bueno, muchas No, claro que no. gracias, Claudio, por tu intervención, por desasnarnos con este tema de yo no sabía lo de Moyano. Y además era por eso Y que no, no se casaban nadie claro. conmigo, porque eso es un Bueno, chiste nada más. nos vemos en el Por eso. manicomio entonces. Bueno, Está bien, nosotros en el Borda, Claro, no, yo en el Moyano. Bueno, ahora vamos a llamar a una compañera a la marcha, así que tengas un buen día. dale. Listo, Hasta gracias. luego.